Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a estar teniendo una lección nueva con relación al tema de la Torá. Vamos a estar enseñando acerca de la Torá. Vamos a estar enseñando muchas cosas acerca de la Torá. Hoy es una primera parte de este estudio que voy a estar dando y la clase de hoy se titula La hepta división de la Torá. Resulta muy importante que nosotros enseñemos con respecto a la Torá para que podamos realmente, primero que todo, para edificación del pueblo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por él, y asimismo es muy importante para poder hacer apologética antijudaizante y para poder defender el evangelio de la gracia. Es muy importante que nosotros entendamos con un conocimiento muy sólido qué es la Torá. Entonces, este es el tema que voy a estar desarrollando el día de hoy, la hepta división de la Torá. Vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy se llama la hepta división de la Torá. Muy bien. Esta es nuestra clase del día de hoy y este es un tema sumamente importante. ¿Qué significa la palabra? ¿Por qué la lección de hoy se titula la hepta división de la Torá? Muy bien, por la siguiente razón. Porque uno de los puntos más importantes a tratar cuando estamos hablando con los judaizantes es que una de las cosas que hemos identificado debatiendo con judaizantes es que la palabra Torah o la palabra ley se vuelve algo muy ambiguo, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer apenas estamos haciendo apologética antijudaizante es marcar la cancha y definir bien claro qué es la Torá. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, que en Hechos capítulo 15, los apóstoles acordaron que nosotros no tenemos que guardar, por ejemplo, los temas litúrgicos de la ley, como el Shabbat, la circuncisión, el comer, el seguir las leyes dietéticas. De repente los judaizantes dan un paso así del inesperado y entonces llega y dicen, bueno, entonces eso quiere decir que si los apóstoles dijeron eso quiere decir que podemos fornicar, que podemos adulterar, que podemos robar. Entonces vean ustedes que a la palabra Torah se les tira fácilmente, y entonces primero estamos hablando de temas litúrgicos y dietéticos y de repente ahora saltamos a temas morales. Esto lo hacen los judaizantes precisamente para entorpecer el debate, para enredar cuando se sienten contra la pared. Entonces empiezan a usar el término Torah de diferentes maneras, y es muy importante que nosotros definamos qué es la Torah, qué compone la Torah, y es pero muy importante que digamos cuáles son los aspectos que no aplican para el gentil, ¿ok? Porque cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, a veces entonces los judaizantes dicen, bueno, entonces tire toda la ley de Moisés, agarre el Pentateuco y tírelo y olvídese del Pentateuco. Nuevamente agarran y estiran la palabra Pentateuco, ley. Primero estábamos hablando de cuestiones litúrgicas y ahora han usado la palabra Torah refiriéndose al canon, al Pentateuco, y estas cosas no son correctas. O sea, tenemos que definir con claridad de qué se está debatiendo. Esto es uno de los primeros pasos para debatir con judaizantes. Bien, aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Esta pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿es la Torá para todos? Eso es lo primerito que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Es la Torá para todos? ¿Es la Torá, Dios entregó la Torá para el pueblo de Israel o la entregó para el mundo entero? También para las naciones gentiles. Esta es una pregunta que hay que hacerse. Y precisamente cuando escuchamos a los judaizantes opinar con respecto a este tema, por supuesto que ellos van a decir que la Torá es para todos, ¿verdad? Y casi siempre apelan a este pasaje de Éxodo capítulo 12, versículo 49, que dice: la misma ley será para el nativo y el forastero que resida entre vosotros. Esto yo lo he escuchado, ¿verdad? Es un argumento reciclado
que he escuchado en la mayoría de los judaizantes, ¿verdad? Porque esto sí tenemos que entender que la mala exégesis es un vicio que cometen los judaizantes y nada más se repiten y se repite y un judaizante aprendió del otro y lo vuelve a repetir y esto se hace como una fábrica defectuosa, empieza a salir un montón de exégesis defectuosa y precisamente tienen los mismos argumentos porque no estudian por sí mismos, sino que o leen libros judaizantes o ven videos de judaizantes y entonces eso los adoctrina. Por eso tienen las mismas opiniones, porque hay adoctrinamiento. Pero si hubiera estudio inductivo, estudio sistemático de la Biblia por sí mismo, jamás podrían opinar de la misma manera. Tendrían que tener argumentos distintos. Pero cuando nosotros vemos que empiezan a reciclar los argumentos, eso demuestra adoctrinamiento. Bueno, ¿qué decir con respecto a Éxodo capítulo 12:40? ¿Qué decir con ese pasaje tan famoso que los judaizantes usan de que una misma ley será para el nativo y el forastero que reside entre vosotros? Bueno, esto es una exégesis, ¿verdad? Bastante pobre, porque precisamente este pasaje es claro. La Biblia dice que es para el forastero que reside entre el pueblo de Israel. Este pasaje se está usando ¿en qué contexto? Dios le está diciendo a la nación de Israel a través de Moisés que aquellos gentiles que vivan entre ellos tendrán la misma ley. Pero este pasaje no está diciendo que la ley es para todo el mundo, que la ley es para todas las naciones, que en cada nación se tiene que guardar Torah. El pasaje no dice eso. Y aparte que este pasaje, por el hecho que diga que hay una misma ley entre el nativo y el forastero, no aplica para los gentiles en el nuevo pacto, porque este pasaje se está refiriendo para los gentiles en el antiguo pacto que vivían dentro del pueblo de Israel. Entonces son dos contextos totalmente diferentes. Por ejemplo, sentido común. Yo soy costarricense, pero si a mí se me ocurre irme a vivir a Argentina, por supuesto que me tengo que someter a las leyes de Argentina. Eso es sentido común, ¿no? Bueno, el mismo sentido común Dios lo usa en la ley de Moisés y Dios les dice, a aquellos extranjeros que vivan entre ustedes se someterán también a la ley de ustedes. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero vamos a ver que esto se refería más que todo a cuestiones a veces civiles, no cuestiones litúrgicas, porque es muy importante. Vean lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Vayan por favor conmigo a Deuteronomio. Vuelvo a repetir, Éxodo 12:49 hace esa cita, ¿verdad? De que habrá una misma ley habrá una misma ley entre el forastero y el nativo. Ahora, ¿realmente es una misma ley? ¿Realmente es una misma ley para el forastero y el extranjero? Realmente la pregunta que hay que hacerse, aquellos gentiles que vivían dentro del pueblo de Israel, ¿realmente estaban sujetos exactamente a la misma ley? Y la respuesta es no, porque vamos a ver que lo podemos identificar en la misma Biblia, en el libro de Deuteronomio, donde se nos va a aclarar que cuando la Biblia dice que es una misma ley, el que habrá entre el judío y entre el gentil, esto se refiere para algunas cosas, no para todas. Por ejemplo, vean lo que dice la Biblia, vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo número 14, versículo 21 y 22. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 21 y 22 dice lo siguiente: no comeréis ninguna bestia muerta. Se dará al forastero de tu ciudad y él podrá comerla o podrá venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo para Yahvé tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Vean qué interesante. Dios le está prohibiendo a la nación de Israel que coman de cualquier bestia que encuentren muerta, pero se la pueden dar al forastero de su ciudad. Y dice la Biblia que también el forastero, dice, se la darás al forastero de tu ciudad, él podrá comerla o podrás venderla a otro forastero. Entonces, vean ustedes que en la ley de Moisés se está diciendo que la nación de Israel no podía comer de bestias muertas,
lo podían comer los forasteros o inclusive un hijo de Israel podía vendérsela para que se la comiera a un forastero. Entonces vean ustedes que por eso es que la Biblia tenemos que interpretarla yuxtapuestamente, un pasaje a la par de otro. Sí, la Biblia dice en Éxodo 12:49 que esos gentiles que vivían entre la nación de Israel iban a tener una misma ley, por supuesto, una misma ley iba a regir entre ellos y los gentiles, pero hay excepciones, no era exactamente todas las leyes que iban a ser igual para el gentil y el judío. Otro ejemplo, en Deuteronomio 15:1. Vean lo que dice la Biblia ahora en Deuteronomio 15:1. Vamos a leer del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 15 del 1 al 3. Dice, al fin de cada 7 años harás remisión y así será la remisión. Condonar todo lo prestado a su deudor. No se lo exigirá a su hermano porque se habrá proclamado la remisión de Yahvé. Vean lo que dice la Biblia. Se lo exigirás al extranjero, pero tu mano perdonará todo lo tuyo que tenga tu hermano. Entonces, vean ustedes que cada 7 años había un año de descanso. Entonces, aquí la Biblia está hablando que en el año de la remisión había que perdonar al judío, pero sí se le podía exigir el cobro al extranjero. Entonces, vean ustedes que eso de que una misma ley era para el judío y para el gentil, hay que saberlo interpretar. Vuelvo a repetir, efectivamente era la ley mosaica la que iba a regir entre los judíos y entre los gentiles que vivieran entre ellos. Pero la misma ley de Moisés nos deja claro que no todos los preceptos de la Torá eran de la misma manera para ambos. Unos preceptos eran dirigidos para los judíos y otros para aquellos, habían ciertas excepciones para aquellos forasteros que vivieran entre ellos, ¿ok? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que decir con respecto a si la ley es para todos? Absolutamente no. La ley no es para todos. La ley de Moisés, Dios la entregó para la nación de Israel. Solo hay una nación, por eso quise poner el mapa mundi. Solo hay una nación a la que Dios le entregó decretos, a los que Dios le entregó palabras, y con ninguna otra nación lo hizo así, ¿ok? La ley no fue dada para todas las naciones, fue dada para Israel. Esto lo dice con toda claridad el Salmo 147, 19 y 20. Véanlo ustedes aquí en la presentación. Dice así la Biblia. Manifestó sus palabras a Jacob. ¿A quién manifestó sus palabras? A Jacob, es decir, a la nación de Israel. Sus decretos y mandamientos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Entonces, cuando nosotros escuchamos a un judaizante que quiere decir, ¿verdad? Que la ley es para todas las naciones, porque una ley es para el extranjero y para el nativo, ya entendemos que están sacando el pasaje de contexto, ¿ok? Ya lo expliqué anteriormente, pero tenemos que entender eso. Eso es contradecir directamente la Biblia, el Tanaj, el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene una teología muy clara, y es que Dios escogió un pueblo especial que se llama Israel. A ese pueblo Dios le entregó palabras, le entregó decretos, le entregó mandatos, y con ninguna nación Dios hizo eso, ¿ok? Ahora, no solo esto, no solo aquí lo podemos encontrar en la Biblia, está más que claro que Dios entregó esta ley. Dios se la entregó a Israel, Dios se la entregó a Israel como una señal entre ellos como su pueblo y él como Dios. Y eso excluía a las otras naciones. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Oigan lo que dice la Biblia. Dice la Biblia así. Dice lo siguiente.
Pero a vosotros Yahvé os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto. ¿A quién Dios sacó del horno de hierro de Egipto? A Israel. Para que llegareis a ser para él pueblo de su herencia, como hoy se ve. ¿Ok? Vean lo que dice el versículo 20. Ahora, vean, dice claramente que Dios los sacó de Israel. A Israel sacó de Egipto para hacerlos el pueblo de su herencia. Luego dice el versículo 32 y 33 del mismo capítulo. Dice la Biblia. Dice, pregunta por los días pasados que te han precedido, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Acaso ha sucedido alguna vez? Vean lo que dice la Biblia en pregunta. ¿Acaso fue sucedido alguna vez o fue oído jamás cosa tan grande como esta? ¿Ha oído algún pueblo la voz de Elohim hablando en medio del fuego como tú la oíste y has sobrevivido? Pueden darse ustedes cuenta, Dios está diciendo que ninguna nación le ha pasado esto, de que Dios les haya hablado directamente. Luego el versículo 35 y 37, vean todo cómo Dios deja claro que Él ha escogido un pueblo especial y a ese pueblo especial Dios le ha dado una ley, a ese pueblo especial, no a todas las naciones. Versículo 35, así dice la Biblia así a ti se te ha mostrado para que sepas que Yahvé es Elohim y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para instruirte y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego en medio del cual has oído sus palabras, porque amó a tus padres. Está hablándole a la nación de Israel, porque amó a tus padres y escogió su descendencia después de ellos y te sacó personalmente de Egipto con su gran poder. Vean ustedes que con toda claridad se está dejando bien, pero bien en claro que Dios los escogió a ellos y les ha dado un trato especial. Luego dice el versículo 39 y 40, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Elohim, arriba en los cielos, abajo en la tierra y que no hay otro. Guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Elohim te da para siempre. Vean ustedes que la Biblia está dejando clarísimo de que Dios les ha hablado hoy. Dios les está diciendo, yo les hablo a ustedes hoy. Dios los sacó de Egipto y en el desierto Dios les dice, yo a ustedes los saqué del horno de fuego. Yo a ustedes los saqué personalmente de Egipto y yo hoy a ustedes les doy estos mandamientos. Entonces está clarísimo que al que Dios le entregó la ley fue a la nación de Israel, no a los gentiles, ¿ok? Pero vamos a ir avanzando. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Muy bien, es muy importante que mencionemos qué es la ley. Vamos a hablar de que la ley tiene una heptadivisión, ¿ok? La ley tiene una heptadivisión. Y esto es muy importante que nosotros definamos cuando hablamos con judaizantes, porque, a ver, cuando nosotros estamos debatiendo con un judaizante y los judaizantes nos dicen, es que ustedes no guardan los mandamientos, la pregunta que hay que hacerle a los judaizantes es, ¿cuáles mandamientos? O inclusive, es muy importante que cuando nosotros estamos debatiendo con judaizantes, definamos cuál es el aspecto de la ley de la que estamos discutiendo. Porque si no vamos a andar bailando y de verdad que se salen por la tangente y esto hace infructuoso el debate. Por ejemplo, cuando yo escucho judaizantes que dicen, es que nosotros somos el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, yo la primera pregunta que le hago a un judaizante es, ¿cuáles mandamientos? Porque hay algo que tenemos que entender y por favor tomen nota. No todos los 613 mandamientos de la ley no son para todos, no eran para todos. Ya lo leí con toda claridad
en el libro, por ejemplo, los gentiles que vivían entre la nación de Israel, ellos sí podían comer animales despedazados o a ellos sí se les podía exigir las deudas en el año de la remisión. Ahí hay excepciones, pero también había otras excepciones porque habían mandamientos que eran solo para los reyes, habían mandamientos que eran solo para los levitas y los sacerdotes, habían algunos mandamientos que eran solo para el sumo sacerdote y habían también mandamientos que eran solo para los hombres y otros mandamientos eran solo para las mujeres. Entonces, cuando nos dicen, es que ustedes no guardan los mandamientos, la pregunta es, dime cuáles mandamientos, porque en la ley hay 613 mandamientos. ¿De cuáles mandamientos estamos hablando? Y vamos a poder aterrizar el debate y vamos a entender de que no estamos hablando de cuestiones morales, porque nosotros, y ahora voy a explicar por qué hacemos estas cosas, porque nosotros estamos de acuerdo con no matarás, no robarás, no fornicarás. Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de que no somos un pueblo que no guarda los mandamientos, entre comillas, estamos hablando de una cuestión reducida de la ley que tiene que ver con cuestiones litúrgicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es la Torá? Muy bien. Cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Bueno, la ley, en la Biblia, la ley a veces se refiere al Pentateuco. ¿Cómo sabemos esto? Vayamos a Lucas 24:44, por favor. Lucas 24:44. Lucas 24:44, ¿ok? Vean lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos, no estamos bajo la ley, si un judaizante entonces quiere decir con eso, entonces votemos el Pentateuco, votemos la Torá de Moisés, votemos el Antiguo Testamento. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿ok? Porque la palabra ley en la Biblia tiene 7 diferentes significados, 7 diferentes significados, ¿ok? Por eso es que estamos definiendo cuáles son las divisiones de la ley. Vean ustedes que la ley se refiere a veces al Pentateuco. Lucas 24:44 dice, y les dijo, está hablando Jesús, estas son mis palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas de mí, en la ley de Moisés. ¿A qué se refiere la Biblia con la ley de Moisés? Al Pentateuco, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se está refiriendo. Acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, a veces la palabra ley, la palabra Torá en la Biblia se está refiriendo a el Pentateuco. Nosotros los cristianos enseñamos que ha quedado anulado el Pentateuco, que el Pentateuco es inservible. Por supuesto que no. Todos los cristianos reconocemos que el Pentateuco es inspirado por Dios. Entonces, de esto no estamos hablando. Este no es el tema a discutir, ¿ok? ¿Qué otro significado tiene la palabra ley en la Biblia? La ley en la Biblia también se refiere a toda la Tanaj o todo el Antiguo Testamento. Vamos por favor a Romanos capítulo 3 del 10 al 19 para que podamos ver que esto es ciertísimo. O sea, aquí estamos enseñando Torá, pero Torá con la misma Biblia, no Torá al estilo judaizante, ¿verdad? Aquí yo no voy a venir hoy con teorías de conspiración de Roma, ¿verdad? Y ni nada de esas cosas, sino que dejemos que sea la misma Biblia la que nos diga qué es la ley. Ok, vean lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, entonces, ¿qué? Pregunta Pablo, ¿somos mejores? En ninguna manera. Pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano estar todos bajo pecado, dice Pablo. Ahora, a partir de aquí, vean, subrayen el cómo está escrito, porque Pablo está a punto de citar el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas se engañan y veneno de áspid hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo acaba de citar
el Salmo 14 del 1 al 3 y acaba de citar el Salmo 53 del 1 al 3. Esta escritura que Pablo acaba de citar, que va desde el verso 10 hasta el verso 18, vuelvo a repetir, es el Salmo 14 del 1 al 3 y el Salmo 53 del 1 al 3. Pero vean lo que dice Pablo con respecto a este pasaje. Vean cómo Pablo llama a ese pasaje, un pasaje de los Salmos. Ahora Pablo dice, pero sabemos que cuanto la ley dice, lo habla a los que están en la ley, para que toda boca sea encerrada y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Pablo acaba de enseñar, Pablo dice en el versículo 9, no somos los judíos mejores que los griegos porque todos estamos bajo pecado. ¿Qué evidencia hay de que también los judíos estaban bajo pecado? Pablo citó el Salmo 14 del 1 al 3 y el Salmo 53 del 1 al 3. Y después de haber citado esos salmos que dicen que todos se desviaron, que su garganta está llena de engaño, que está lleno de amargura y maldición, que no conocieron la paz, después de citar los salmos, dice Pablo con respecto a ese pasaje, pero sabemos que cuanto la ley dice, lo habla para los que están bajo la ley. Es decir, que Pablo acaba de revelarnos que a los salmos también se les llamaba la ley. Entonces, la palabra ley en la Biblia a veces también no solo se refiere al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés, también a veces se refiere a cualquier libro del Antiguo Testamento. Cuando nosotros los cristianos decimos que no estamos bajo la ley, ¿qué estamos queriendo decir? Que no aceptamos la inspiración del Antiguo Testamento. Nunca hemos dicho eso. Ese es el tema que quiero hoy aclarar para que ustedes no se permitan deslumbrar o apantallar por los judaizantes, porque cuando un cristiano dice no estamos bajo la ley, entonces un judaizante muy sutil dice, entonces votemos el Pentateuco. Y entonces este argumento parece a veces convincente para algunas personas, pero nosotros no estamos enseñando esto, porque vamos a aclarar a qué es cuando nos referimos, cuando decimos que no estamos bajo la ley. En tercer lugar, la ley es un código litúrgico. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 23. Es decir, en la ley hay una serie de normativas para celebrar ciertas fiestas que Dios le entregó a la nación de Israel. Por ejemplo, no lo voy a leer todo, pero voy a leer unos versitos del capítulo 23 de Levítico para que ustedes vean que la ley es también un código litúrgico. Dice la Biblia así, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Vean lo que dice la Biblia. Estas son, dice la Biblia, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los goim, habla a los gentiles. No dice eso, ¿verdad? ¿A quién? Una cuestión tan simple. ¿A quién? Habla a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Entonces, ¿ha quedado anulado el código litúrgico de las fiestas? Tampoco. Por ejemplo, nosotros en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo iba a celebrar Pascua, Pablo celebraba Pentecostés, los primeros creyentes que eran verdaderos judíos mesiánicos, Hechos capítulo 2, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés también. Entonces, la cruz anuló el código litúrgico. No lo anuló, pero hay que recordar que ese código litúrgico era para Israel. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, habla a los hijos de Israel. Entonces, está bien claro que cuando nosotros decimos, nosotros reconocemos que los verdaderos judíos mesiánicos es correcto que celebren Pascua, que celebren Pentecostés, que celebren las fiestas entre Dios e Israel, pero otra cosa es los gentiles. Ahora, ¿qué más es la ley? La ley es un código moral.
En Éxodo 22, ¿a qué me refiero? En Éxodo 22 hay una serie de señalaciones donde Dios dice qué cosas son pecado y no. Por ejemplo, empiezo a leer solo para ejemplificar algunas cosas. Cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degolle o lo venda, por aquel buey pagará 5 del ganado y por aquel cordero 4 del rebaño. Entonces, aquí estamos encontrando que la ley era un código moral punitivo, es decir, era un código que decía esto es bueno, esto es malo y además establecía una condena, ¿verdad? Por ejemplo, el que se robaba un cordero, Dios dice eso es pecado. Dios empiezas a hablar de una serie de cosas que él considera pecado. Por ejemplo, el versículo 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, hay una serie de códigos morales que Dios dice, esto es pecado y esto me deshonra, esto ofende mi santidad y Dios lo llama pecado. ¿Ok? Este código moral es muy importante que nosotros entendamos que tampoco hemos dicho en ningún momento que queda anulado. Por eso es que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos a los apóstoles, ¿verdad? Diciendo que los homicidas, los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los avaros, no heredarán el reino de los cielos. Cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, no estamos diciendo que ha quedado anulado el código moral de Dios. ¿Ok? El código moral de Dios sigue intacto. Y es más, vamos a decir algo, el código moral de Dios está antes de que viniera la ley de Moisés, porque recordemos que en Deuteronomio capítulo 5, Dios dijo, yo les hablo a ustedes hoy y les doy estos mandamientos y pónganlos por obra. Pero ya los mandamientos morales existían desde el inicio, cuando Adán y Eva desobedecieron. Recuerden que la Biblia dice en Génesis, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos adquirieron la ley de la conciencia, tenían un código moral dentro de su corazón que decía que es bueno y que es malo. Entonces, nunca hemos dicho que Dios ha anulado el código moral. Pero nos faltan 3 cosas más. La ley es unas cosas más. Entonces, vean ustedes que ya hemos visto las 4 primeras divisiones, el Pentateuco, el canon, es un código litúrgico, es un código moral. ¿Ok? Muy bien. Importante. La ley es un código de expiación y purificación. ¿Qué significa eso? Veamos rápidamente Levítico capítulo 16. Levítico capítulo número 16. En Levítico capítulo número 16 se habla del día de la expiación. Y dice la Biblia, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, ok, aquí empieza a hablar de que va a haber un día para el perdón. Entonces el versículo 5 dice, tomarás 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. ¿Qué es lo que está la Biblia aquí diciendo? Aquí se nos está hablando de un código que establece cómo Dios perdona pecados y cómo se purifican los pecados. Cómo se purifica una persona de los pecados. Esto, señores judaizantes, hasta ustedes reconocen que ha cambiado y que ha quedado anulado. Porque ¿quién puede negar que ahora la expiación ya no es sacrificando animales, ya no es lavándose con agua o sometiendo algunas cosas al fuego? Porque algunas cosas para ser purificadas en el Antiguo Testamento tenían que ser pasadas por fuego. Ahora la purificación, el lavamiento y la expiación es a través de la sangre de Cristo. Este es un punto de la ley que ha quedado anulado, que ha quedado subrogado, en otras palabras, Cristo ha tomado el lugar de ese código de expiación y de purificación. Esto hasta los judaizantes lo reconocen. Yo no he escuchado hasta ahorita un judaizante diciendo que para poder obtener el pecado haya que esperar que se vuelva a establecer el altar de bronce para ofrecer sacrificios de animales. Está claro que es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado.
Entonces, los judaizantes se alarman porque nosotros decimos que no estamos, cuando decimos que no estamos bajo la ley, decimos que estamos queriendo decir que no estamos bajo la ley, no guardamos fiestas y estas cosas. Se alarman cuando ellos mismos no están bajo la ley en este aspecto también. Ahora, ¿qué significa también aquí creo que hay uno que está repetido, vamos a ver. Sí, aquí hay uno repetido. Este segundo ya lo había dicho. El segundo, este tercero es el que vamos a ver. La ley es un sistema de justicia basado en obras. Es un sistema de justicia basado en obras. Ojo lo que voy a decir, porque aquí estamos viendo dos puntos de la ley en los que no estamos sujetos. Entonces, en Levítico 18:5 se nos deja clara con toda claridad que la ley es un sistema de obras. La ley es un sistema de obras para alcanzar justicia y salvación. No lo digo yo, lo dice Moisés. Vean lo que dice la Biblia en Levítico 18:5. Dice, observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo Yahvé. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que estos estatutos y que estos decretos, el hombre que los haga vivirá por ellos. Es decir, el hombre que los haga será justificado, el hombre que los haga alcanzará salvación. Y esta interpretación de Levítico 18:5 la da Pablo. Pablo menciona este pasaje en Gálatas. Voy a ir rápidamente a Gálatas para que vean lo que nos dice el apóstol de los gentiles con respecto a este pasaje. Nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. Pablo dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice, y la escritura previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en las obras que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y vean lo que dice Pablo en el 11 y en el 12, qué importante. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Pablo enseñó en Gálatas, Pablo citando en Gálatas, Levítico 18:5, aclara que la ley no era por fe, sino que la ley era por obras. Y eso es lo que dijo Moisés en Levítico 18:5. Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley era un sistema de justicia, era una forma de alcanzar la justicia basado en obras. Observaréis mis decretos y mis estatutos, y el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero hay un problema con ese sistema de justicia. Y es que aunque alguien lo pudiera hacer, viviría por esas leyes, hay un problema, y es que ese sistema de justicia estaba bajo maldición, que es lo que Moisés enseña en Deuteronomio, capítulo número 27, versículo 26. Moisés dice, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. ¿Lo ven? Este pasaje de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, es el que acaba de citar Pablo cuando mencionó Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley, todo aquel que quiera vivir en ese sistema de justicia mediante las obras, Levítico 18:5, al final terminaba cayendo en maldición, porque el hombre que no perseverara, sería maldito el hombre que no perseverara en todas esas enseñanzas, mandatos de la ley. Y Pablo lo citó, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito. ¿Qué está escrito? En Deuteronomio 27:26, maldito
todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, a esto también nos estamos refiriendo. No estamos viviendo bajo un sistema de justicia mediante las obras y penado con maldición. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, ¿lo ven? Entonces, me devuelvo rápidamente. Nunca hemos dicho que porque no estamos bajo la ley, rechazamos el Pentateuco. Nunca hemos dicho que rechazamos la inspiración del Antiguo Testamento. Nunca hemos dicho que el código moral de Dios quedó anulado. Lo que estamos diciendo cuando decimos, nunca hemos dicho tampoco que el código litúrgico de las fiestas y todas estas cosas quedaron anuladas, porque vemos a los apóstoles, a pesar de creer en el Mesías, siguiendo guardándolas. Pero lo he dicho con toda claridad. En la ley de Moisés está claro que es entre Dios y los judíos, no entre Dios y los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estos dos puntos. Los dos puntos que estamos diciendo son estos. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, estamos diciendo que ya no estamos bajo ese código de expiación y purificación que era mediante animales y la sangre de animales, y estamos diciendo que ya no estamos bajo ese sistema de justicia mediante las obras y penado bajo maldición. Finalmente, y con esto termino, en séptimo lugar, la ley es un conjunto de historias para nuestro aprendizaje. Es un conjunto de historias para nuestro aprendizaje. Romanos capítulo 15, versículo 4. Yo he escuchado a judaizantes cuando yo digo no estamos bajo la ley, yo he escuchado judaizantes que dicen entonces quedémonos solo con el Nuevo Testamento. Eso es porque simplemente la persona desconoce que la ley son 7 cosas diferentes. Nunca hemos dicho que no reconocemos la utilidad del Antiguo Testamento. Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué fue lo que fue escrito en tiempos pasados? El Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y es por esta razón que nosotros estudiamos la ley también. Por ejemplo, los lunes, todos los lunes en Teología Paulina tenemos estudio del libro del Génesis, porque todo lo que fue escrito a los antiguos es para nuestra paciencia, es para nuestra consolación, es para nuestra enseñanza y es para nuestra esperanza. Entonces, vamos a terminar con este tema. Cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, estamos diciendo que no estamos bajo ese sistema de justicia que era basado en obras. Nosotros hemos sido justificados por la fe. ¿Y por qué nosotros cuando decimos que no estamos bajo la ley? Entonces, y ahora el tema de las fiestas y el Shabbat y las fiestas y esos temas litúrgicos como la circuncisión y esas cosas, ¿por qué no las hacen ustedes los gentiles? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla, porque está claro en el Antiguo Testamento que esas cosas fueron entre Dios e Israel. Y en el Nuevo Testamento no aparecen los gentiles circuncidándose. Los apóstoles no aparecen por ningún lado pidiéndole a los gentiles que se circunciden. Los apóstoles no le piden por ningún lado a los gentiles que guarden Shabbat. Los apóstoles no le piden en ningún momento a los gentiles que coman, que sigan las leyes dietéticas. Esas cosas no aparecen en el Nuevo Testamento. No hay registros en el Nuevo Testamento donde los apóstoles le pidan a los gentiles hacer estas cosas. De hecho, está con toda claridad en Hechos capítulo 15 que los gentiles no tienen que hacer esas cosas litúrgicas. Está con toda claridad. Además, muy importante. Esto es algo vital que nosotros tenemos que entender. En el Nuevo Testamento no aparecen los gentiles haciendo estas cosas porque ellos entendían, los apóstoles entendieron con toda claridad que estos temas litúrgicos eran entre Dios y la nación de Israel. Y termino con esto, por ejemplo, solo por decir uno, porque podríamos entonces hablar de todas las cuestiones litúrgicas, Shabbat, las fiestas,
la comida, las leyes dietéticas, la circuncisión. Podríamos mencionarlos todos, pero vuelvo a repetir, no aparecen en el Nuevo Testamento los apóstoles pidiéndole esto a los gentiles, no hay registros históricos de los gentiles guardando Shabbat, por ejemplo, y también está claro en el Antiguo Testamento que el Shabbat era algo entre Dios e Israel. Por eso es que los gentiles no lo guardamos. ¿Ok? Éxodo capítulo número 39. Perdón, Éxodo capítulo número 31. Vean que la teología es muy clara. La teología es muy clara. Éxodo 31, 16. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. ¿Ok? A fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Se dan cuenta ustedes? Recuérdense lo que yo dije aquí en la presentación. Vean otra vez la presentación, por favor. La ley es un código litúrgico y festivo. Véanlo aquí en tercer lugar. Y yo dije que eso no queda anulado. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, aquí está con toda claridad que el Shabbat era un pacto perpetuo para Dios y los hijos de Israel. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos a los verdaderos judíos mesiánicos guardando Shabbat, pero no los gentiles, porque los gentiles, este no fue un pacto entre Dios y los gentiles, sino fue un pacto entre Dios y los hijos de Israel. Y por eso es que en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez el apóstol de los gentiles pidiéndonos que guardemos Shabbat, ni aparecen registros históricos en el libro de Hechos de los Apóstoles o en algunas de las cartas del Nuevo Testamento donde aparezcan los gentiles guardando Shabbat. ¿Ok? Bien, vamos a terminar. Hemos terminado. Solamente quiero aclarar que cuando entonces como los judaizantes no tienen una plataforma para enseñar que los gentiles tienen que hacer estas cosas litúrgicas porque no aparecen en el Nuevo Testamento, entonces van a tener que recurrir a argumentos no apostólicos. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Entonces, como los apóstoles no lo dijeron, y yo me siento en mucha libertad para enseñar lo que los apóstoles no dijeron, entonces necesito inventarme argumentos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir no, porque Génesis 1 del 1 al 3 dice, Génesis 2 del 1 al 3 dice que Dios acabó toda su obra en el sexto día y en el séptimo día Dios descansó y santificó el Shabbat. Entonces, si Dios lo santificó desde los días de la creación, es porque Dios lo está entregando para todas las naciones. Y entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es, muy bien, y ese argumento, y ese estilo de razonamiento, y esa exégesis, ¿qué apóstol en el Nuevo Testamento la enseñó? ¿Qué apóstol en el Nuevo Testamento afirma eso que tú dices? Ninguno. Y recuérdense que la Biblia dice en Efesios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros creemos es de acuerdo a lo que nosotros los gentiles, nuestra fe está edificada en lo que los apóstoles nos enseñan. Y si el argumento no es apostólico, simplemente no te lo vamos a reconocer. Simplemente no te lo vamos a reconocer. O, por ejemplo, yo he escuchado que algunos dicen, no, por ejemplo, el tema de la circuncisión, no, sí hay que circuncidarse porque he escuchado judaizantes decir, no, nosotros sí tenemos que circuncidarnos porque una sola ley, otra vez, ahí viene, una sola ley, Éxodo 12, 49, una sola ley hay para el judío y el extranjero, o para el nativo y el extranjero. Muy bien. Bueno, tras de que el pasaje está todo sacado de contexto, la pregunta es, ¿qué apóstol enseñó basado en ese pasaje que hay que circuncidarse?
¿Ese argumento tuyo es apostólico? Señores, querida comunidad de teología paulina, ustedes que están escuchando esta enseñanza, siempre que escuchen a los judaizantes justificando de alguna manera que nosotros tenemos que estar sujetos a este código litúrgico, siempre que los escuchen a ellos, pregúntense, estos argumentos que estoy escuchando, ¿qué apóstol los esgrimió? ¿Qué apóstol desarrolló esta teología, este sistema de pensamiento? Y la respuesta siempre es ninguno. Entonces, para terminar, hagamos un breve resumen. Entonces, quiero quitar esta parte de acá. Vamos a quitar esto de acá un momentito. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Porque quiero entonces que aterricemos este tema. ¿Ok? Vamos a aterrizar por completo este tema. Entonces, vean ustedes cómo los judaizantes realmente enseñan que la salvación es por obras. Se los voy a demostrar con esta imagen, porque quiero quitar ahí el error que había en la presentación y con esto ustedes van a poder identificar. Hoy los judaizantes han quedado realmente desmantelados con todo lo que dicen. Ahí dice Juan Gómez que estoy sacando todo fuera de contexto. Ok, bien. Yo, antes de despedirme, quiero que Juan Gómez y Julia Cardova, que dicen que la ley de Jehová es muy clara, que hay que santificar el Shabbat, les voy a dar chance, porque ahorita voy a citar algunas cosas. Denos su mejor argumento para saber por qué tenemos que guardar Shabbat. De verdad, ustedes que ahorita las 136 personas que están conectadas los están viendo. Denos su mejor argumento. Por favor, solo ellos dos que argumenten. Cualquiera de ellos dos, Juan Gómez o Julia Cardova. Denos su mejor argumento y díganos por qué debemos guardar Shabbat. Les vamos a dar chance. ¿Ok? Vamos a darles un chancecito para que digan que no les dimos chance. Ok, mientras ellos van a preparar su argumento, si es que contestan, entonces quiero resumir esto en todo por sí mismos. Entonces, lo que es lo siguiente. Creo que la pantalla sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bien. Cuando nosotros decimos que estamos bajo la ley, no estamos en ningún momento discutiendo. Vamos a ver, un momento, por favor. Cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, el tema de discusión no es el Pentateuco, no es el canon del Antiguo Testamento, no es el tema de discusión, no es el código moral. El tema de discusión no es el código de expiación, porque esto hasta los judaizantes lo reconocen, que supuestamente la salvación es por el sacrificio de Jesús. Eso lo dicen los judaizantes. No estamos hablando de ese sistema de justicia basado en obras, porque hasta ahorita hasta donde yo he escuchado a los judaizantes de la boca para afuera dicen que la salvación es por fe y no por obras. Ni tampoco estamos hablando del conjunto de historias para nuestro aprendizaje. Cuando nosotros discutimos con los judaizantes con respecto a la ley de estas 7 divisiones, aquí está todo el meollo. El código litúrgico festivo. Ahí está todo el meollo. O sea, que cuando estamos hablando de que supuestamente no estamos bajo la ley, todo se resume a un tema de código litúrgico, de fiestas, leyes dietéticas, el Shabbat, todo se resume en eso. Y vuelvo a repetir, he dicho claramente que está claro en
en el Nuevo Testamento que los apóstoles siguieron guardando este código litúrgico, pero no está esto enseñado que los gentiles lo deban hacer en el Nuevo Testamento. Y es por esta razón que no lo hacemos. ¿Ok? Y sí está claro en el Antiguo Testamento, está clarísimo en el Antiguo Testamento, lo que sí está clarísimo en el Antiguo Testamento es que estas cosas eran entre Dios e Israel. Bueno, me quedé esperando porque no escribieron, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya para despedirnos nos queda una presentación. Quiero decirles, recordarles que nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden... Ok, ahí viene el argumento. Vamos a ver el argumento de Juan Gómez. Es una señal entre Dios y su pueblo. Guardar el Shabbat es señal. Muy bien. Y yo le contesto a Juan Gómez. Amén, amén y amén. El Shabbat es una señal entre Dios y su pueblo Israel, no entre los gentiles. Porque la Biblia, lo vuelvo a leer otra vez, dice la Biblia que es una señal perpetua entre yo y los hijos de Israel. Entre yo y los hijos de Israel. Y Juan Gómez, tú y yo somos gentiles, no somos hijos de Israel, somos gentiles. Tenemos la ciudadanía de Israel, pero eso no nos convierte en hijos de Israel según la carne. Entonces, simplemente tu argumento no procede. Aquí hay una pregunta muy buena de Abdías Lagunas. Él está citando Hechos 13, 42 y 44. Este es un pasaje que los judaizantes usan con mucho desespero para poder decir que efectivamente sí hay gentiles que guardaban Shabbat. Vean lo que dice Hechos 13, 42 y 44. Les leo. Vean qué interesante esta pregunta que él nos hace. A quien le agradezco, le agradezco a Abdías Lagunas que haya hecho esta pregunta. Leo el pasaje. Al salir ellos, le rogaron que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y prosélitos reverentes siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Y aquí usan este pasaje, los judaizantes, para decir que los gentiles guardan Shabbat. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor. Pero los judíos, viendo las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando, contradecían las palabras de Pablo. Aquí los judaizantes dicen que en el sábado estaban las multitudes de los gentiles, porque estaban guardando Shabbat. Muy bien. Vean por qué el argumento no es válido. Porque si nosotros empezamos a leer desde el versículo 14 de este capítulo, leo para que entendamos el contexto. Ellos pasando, Pablo y sus compañeros, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia. Y entrando en la sinagoga en el día del sábado, se sentaron después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga, y se dirigieron a ellos diciendo, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, si seguimos leyendo todo el capítulo, Pablo y sus compañeros hablan en la sinagoga. Y en el versículo 42, al salir ellos, al salir de esa reunión de Shabbat, les rogaron los judíos que estaban en la sinagoga que les hablaran, que les siguieran hablando las mismas cosas para el siguiente Shabbat. Entonces, había una invitación, mira, ven y háblanos al siguiente Shabbat sobre, ven y háblanos a la sinagoga, ven y háblanos al siguiente Shabbat sobre estas cosas. Es decir, ya se había coordinado una reunión y es por eso, ante el anuncio de esa reunión que se había acordado de que Pablo iba a seguir hablando, fue que muchos gentiles asistieron para escuchar a Pablo. El pasaje nunca dice que los gentiles estén guardando Shabbat. Pero solo quiero resaltar un tema aquí. Supongamos que tienen razón. Supongamos que vamos a dar por un hecho que estos gentiles están guardando Shabbat. Démosles la razón por un momento, ¿ok? Hago una pregunta. ¿Estos gentiles son gentiles inconversos o son gentiles
creyentes en el Mesías? Y la respuesta es, son gentiles inconversos porque se han reunido para escuchar a Pablo y Pablo por primera vez les va a predicar el evangelio. Entonces, no es un registro de una comunidad primitiva de gentiles creyentes en el Mesías que guarden Shabbat. ¿Ok? Y no hay pasajes, simplemente no hay. Y finalmente termino diciéndoles, hermanos, que no se les olvide que hemos fundado el Instituto Paulino Internacional. Ahora en septiembre, a finales de septiembre, va a comenzar el Instituto Paulino Internacional. Esto es un pequeño anuncio que voy a dar para aquellos que están interesados. ¿Cómo hago yo para poder sacar un diplomado en Teología Paulina? El diplomado en Teología Paulina dura año y medio. Vuelvo a repetir, el Instituto Paulino, hemos fundado el Instituto Paulino, lo hemos registrado ante las leyes de Costa Rica, así que estamos con todas las de la ley. Entonces, ¿cómo hago yo para poder matricular en el Instituto Paulita? Les recuerdo que este es nuestro programa de estudios. Por un año y medio vamos a sacar 20 cursos que son a nivel de trimestres para que puedan prepararse en Teología Paulina. Aquí tenemos el primer trimestre. Este primer trimestre va a iniciar a finales de septiembre de este año. Estos son los 4 cursos que se van a dar: Introducción a la Sagrada Escritura, Biografía del Apóstol Pablo, Gramática y Ortografía, Hermenéutica 1. Estos otros cursos, no lo voy a leer para no desviarme mucho, estos otros cursos son del segundo trimestre, estos otros cursos son del tercer trimestre. Nótese que estamos completamente enfocados en hacer apologética antijudaizante, porque vean ustedes los escritos paulinos que vamos a estudiar a nivel de cursos: Romanos, luego aquí vamos a estudiar en el cuarto trimestre la epístola a los Hebreos y en el quinto trimestre la epístola a los Gálatas, que son los tres escritos paulinos indispensables para poder hacer apologética antijudaizante. Y finalmente, queridos hermanos, recordarles que si alguno de ustedes quiere matricular, solamente tiene que escribirnos aquí a este correo, a Paulina Teología. Los cursos quedan grabados por si no te sirve ese horario. Simplemente ves las clases en diferido, entregas los trabajos en diferido. Los cursos son sumamente cómodos. Los cursos son trimestrales y cada curso tiene un valor total de $20. Es decir, que si matricularas el bloque completo, el trimestre completo te sale en $80 porque son 4 cursos por trimestre. Y aclarar que antes del 1 de septiembre, hasta el 1 de septiembre, la matrícula es completamente gratis. Entonces, si alguno de ustedes quiere matricular, escríbanos ahí y con mucho gusto les estaremos contactando. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz, que estén bien.